La teoría de las líneas paralelas es tal vez una de las teorías más importantes en la geometría. Esta dice, dada la línea L y un punto P que no esté en la línea L, hay exactamente una línea M que pasa por el punto P que es paralela a la línea L. ¿Entendiste eso? Tengo una línea y un punto en un mismo plano. La teoría de las líneas paralelas dice que si una línea pasa por el punto que tenemos, entonces esa línea será paralela a la otra. Sin embargo, un número infinito de líneas pueden pasar por el punto P, pero únicamente una línea podrá ser paralela a línea L. Esto es en lo que está basada la geometría. Ya familiarizados con la teoría de las líneas paralelas, podremos discutir algunas características especiales de las líneas paralelas y no paralelas a los ángulos que se forman intersectando líneas. Cuando una línea corta dos líneas, llamamos a esta línea que intersecta transversal. Cuando dos líneas son cortadas por una transversal, 8 ángulos diferentes se forman. Si los ves, hay 4 formas de clasificar estos ángulos. La forma más general es ángulos correspondientes. Los ángulos 1 y 5, los ángulos 2 y 6, los ángulos 3 y 7 y los ángulos 4 y 8 son ángulos correspondientes porque están en la misma posición y en línea los unos de los otros, se corresponden a sí mismos. Ángulos 3 y 5 y ángulos 4 y 6 son ángulos alternativos internos. Son ángulos internos porque están en medio de dos líneas. Son alternativos porque están ubicados en lugares opuestos sobre la línea transversal. Los ángulos 1 y 7 y 2 y 8 son ángulos alternativos exteriores. Son exteriores porque están ubicados en la parte exterior de las líneas y son alternativos porque están ubicados opuestamente. Los ángulos 3 y 6 y 4 y 5 son ángulos internos con el mismo lado, porque tienen los lados en la misma transversal. Son muchos ángulos para solo dos líneas y una transversal, pero no es así de complicado. Veamos esta situación un poco más. Tenemos una transversal que atraviesa dos líneas paralelas. Revisemos los ángulos correspondientes. ¿Qué tal si revisamos las medidas de los ángulos correspondientes en este diagrama? Veamos específicamente los ángulos 1 y 5. Son congruentes, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de los ángulos 3 y 7? Se ven congruentes también. Utilizando el razonamiento inductivo podemos hacer las siguientes afirmaciones. Si P, entonces Q. Nuestra primera afirmación es, si dos líneas paralelas son cortadas por una transversal, entonces los ángulos correspondientes son congruentes. Y de la forma Q, entonces P. Nuestra segunda afirmación sería, si dos líneas son cortadas por una transversal y los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las dos líneas son paralelas. Hemos utilizado la deducción aquí para formar afirmaciones con dos hechos que pueden ser resumidos como el postulado del ángulo correspondiente. Las líneas son paralelas si y solo si sus ángulos correspondientes son congruentes. Aceptamos este postulado porque no hay más información suficiente en geometría para probarlo. Lo que hemos acabado de hacer acá fue el uso del razonamiento inductivo de la teoría del ángulo correspondiente. Aceptando este postulado, se pueden probar la teoría de los ángulos alternos internos y los ángulos exteriores alternativos. Yo lo acepto. De acuerdo, muy bien. Veamos los ángulos alternativos internos. La teoría que queremos probar es, las líneas son paralelas si y solo si los ángulos internos alternos son congruentes. Necesitamos probar cada afirmación por separado porque este es del postulado de los ángulos correspondientes. Tiene dos afirmaciones en una. La primera afirmación, P, entonces Q. Si la transversal corta dos líneas paralelas, entonces los ángulos alternativos internos son congruentes. La segunda afirmación de este postulado de la forma Q, entonces P. Si una transversal que corta dos líneas crea ángulos alternativos internos y congruentes, entonces las líneas son paralelas. Hagamos una prueba. Empezaremos con la primera afirmación que justamente acabamos de identificar y luego nos moveremos a la segunda afirmación. La primera afirmación fue, si una transversal corta dos líneas paralelas, entonces los ángulos alternativos internos son congruentes. Dadas que las líneas L y M son paralelas, probamos que los ángulos 3 y 5 son congruentes. Ok, pongamos todo en una tabla de prueba. Establecemos la información dada que es, la línea L es paralela a la línea M. Nuestro segundo paso es que el ángulo 1 y el ángulo 5 son congruentes. Aseguramos esto gracias al postulado del ángulo correspondiente, del que ya hablamos. ¿Se acuerdan de la teoría del ángulo correspondiente? Dice que los ángulos correspondientes, como lo son el ángulo 1 y 5, son congruentes. El tercer paso es afirmar que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. Hacemos esto por el teorema que probamos antes, el que dice que todos los ángulos verticales son congruentes y afirma que los ángulos 1 y 3 son congruentes.
Nuestra afirmación final es que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 5. Podemos decir esto gracias a la propiedad transitiva. En nuestra teoría mostramos que el ángulo 1 es congruente con los ángulos 5 y 3. Utilizando la propiedad transitiva podemos decir que los ángulos 5 y 3 son congruentes el uno al otro. Y como los ángulos 3 y 5 son ángulos internos congruentes, podemos demostrar que los ángulos alternativos internos son congruentes. Antes de continuar con la segunda parte de nuestro teorema, nótese la forma conversa de la afirmación que acabamos de probar. Fíjense que para probar la segunda parte utilizamos el mismo razonamiento que acabamos de utilizar. Vamos a probar de una forma conversa el teorema que dice que los ángulos alternativos son congruentes. Si una línea transversal corta dos líneas, se crean ángulos alternativos internos, entonces las líneas son paralelas. Para probar este teorema tenemos que el ángulo 3 es congruente al ángulo 5. Necesitamos probar que la línea L es paralela a la línea M. Hagamos una tabla de prueba. El primer paso es utilizar la información dada. El ángulo 3 es congruente con el ángulo 5. Seguidamente afirmamos que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 1. Podemos afirmar esto porque los ángulos 3 y 1 son verticales y los ángulos verticales son congruentes. Nuestra tercera afirmación es que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 5. Esto es verdad porque aplicamos la propiedad transitiva de la medida de los ángulos. Fíjense que la teoría de los ángulos correspondientes no es una razón en el paso 3. En esta etapa de la prueba no hemos demostrado que los ángulos correspondientes son congruentes y no sabemos todavía si las líneas son paralelas. Esto es lo que estamos tratando de probar, de manera que hay que tener cuidado con las teorías. Eso es. Sin embargo, sabemos que los ángulos correspondientes son congruentes, entonces es hora de utilizar la teoría de los ángulos correspondientes. La línea L es paralela con la línea M. Esto es la teoría de los ángulos correspondientes y terminamos. Entonces probamos cada uno de los teoremas de los ángulos internos. ¡Ya podemos gritar desde la cima de las montañas que las líneas son paralelas sí, solo si tenemos ángulos alternativos internos congruentes! Continuemos. El teorema del ángulo alternativo exterior afirma que las líneas son paralelas si y solo si los ángulos exteriores alternativos son congruentes. No probaremos este teorema porque es similar al teorema de teoremas de los ángulos internos y no queremos cubrir el mismo territorio nuevamente. Revisemos el teorema del ángulo interior con un lado igual. Es diferente. ¿Qué tan diferente? Echemos un vistazo. ¿Se acuerdan cuáles son los ángulos internos que tienen un lado igual? Tenemos a estos amigos acá, viendo el diagrama. Vemos que estos ángulos son congruentes, parecen suplementarios, ¿cierto? Verificamos esta observación probando este teorema. Dos líneas cortadas por una transversal son paralelas si y solo si los ángulos internos con el mismo lado son suplementarios. Como la prueba del sí y solo sí tiene dos afirmaciones en una, la primera es la de la forma si P entonces Q. Es, si una transversal corta dos líneas paralelas, los ángulos internos con el mismo lado son suplementarios. Vamos adelante y probemos este teorema. Te daremos la segunda parte en un minuto. Dadas dos líneas paralelas L y M, queremos probar que el ángulo 4 y el ángulo 5 son suplementarios. De acuerdo, vamos a establecer una tabla de prueba. Nuestro primer paso es establecer que las líneas L y M son paralelas por información dada. Después establecemos que el ángulo 1 y el ángulo 5 son congruentes. Nuestra razón es la teoría de los ángulos correspondientes. El paso número 3 es que la suma de los ángulos 1 y 4 es igual a 180. Sabemos eso por la definición de ángulo recto. El paso 4, debido a que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 5, utilizamos sustitución y esa es la razón para afirmar que la suma de la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 5 es igual a 180 grados. Paso 5. Dos ángulos que al sumar sus medidas de 180 grados forman ángulos suplementarios y por eso el ángulo 4 y el ángulo 5 son ángulos suplementarios. Hemos probado lo que dijimos. Hemos probado lo que queríamos probar. Recuerda que las pruebas de sí y solo sí podemos utilizarlas de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. La segunda parte de la afirmación de la prueba es la reversa o la conversa. En la forma Q, entonces P, una afirmación conversa es, si una transversal que corta dos líneas crea ángulos internos suplementarios con el mismo lado, entonces las líneas son paralelas. Entonces, dado que el ángulo 4 y el ángulo 5 son suplementarios, probaremos que la línea L es paralela a la línea M. Nuestra primera afirmación es la información dada y es que el ángulo 4 y el ángulo 5 son suplementarios. Nuestra segunda afirmación, la suma de la medida del ángulo 4 y la medida del ángulo 5 es de 180 por la definición de ángulo suplementario.
Después, la suma de las medidas de los ángulos 4 y 1 es de 180. Esta es la definición de un ángulo recto. En nuestro cuarto paso tomamos las ecuaciones de los pasos 2 y 3 y podemos decir que las ecuaciones son iguales la una a la otra. La suma de las medidas de los ángulos 4 y 5 es igual a la suma de las medidas de los ángulos 4 y 1. Esto es posible debido a la sustitución. Podemos mencionar términos similares. La medida del ángulo 4 en ambos lados de la ecuación. Gracias al álgebra podemos decir que la medida del ángulo 5 es igual a la medida del ángulo 1. Esto significa que el ángulo 5 es congruente con el ángulo 1 y la razón de esto es por definición de congruencia. Nuestra última afirmación es que la línea L es paralela a la línea M. ¿Cómo podemos decir esto? Ahora que el ángulo 5 es congruente con el ángulo 1, podemos usar la teoría de los ángulos correspondientes. Probamos el teorema de los ángulos internos con el mismo lado, que dice que las líneas son paralelas si y solo si los ángulos internos con el mismo lado son suplementarios. Ahora llegamos al final de esta sección. ¿Quieres echar un vistazo hacia atrás? Y ahí lo tienen. La teoría de las paralelas es una de las más importantes. Dice que para cualquier línea L y un punto P que no esté sobre la línea L, hay exactamente una línea M que pasa a través del punto P que está paralela a la línea L. Cuando una transversal corta dos líneas, 8 ángulos serán formados. Los podemos clasificar como ángulos correspondientes, ángulos alternativos, internos, ángulos alternativos exteriores y ángulos internos con el mismo lado. La teoría de los ángulos correspondientes dice que si dos líneas cortadas por una transversal son paralelas, sí y solo si los ángulos correspondientes son congruentes. La teoría de los ángulos alternativos internos dice que dos líneas cortadas por una transversal son paralelas, sí y solo si los ángulos alternativos internos son congruentes. De la misma manera que el teorema de los ángulos exteriores alternativos afirma que dice que dos líneas cortadas por una transversal son paralelas, sí y solo si los ángulos exteriores alternativos son congruentes, el teorema de los ángulos internos con el mismo lado dice que dos líneas cortadas por una transversal son paralelas sí y solo si los ángulos internos con el mismo son suplementarios. Las líneas paralelas son dos o más líneas que están en un plano y nunca se tocan. ¡Yee-haw!